Gracias. Buenas noches. Hoy día vamos a tener una sesión sobre el tema de gestión de operadores logísticos. Algo que vamos a aprovechar durante esta sesión es que quiero poder responderle la mayor cantidad de dudas que hayan quedado respecto al tema que estamos tratando. Justo estoy poniendo online el Facebook para que puedan entrar las preguntas por ahí. También pueden entrar por el chat. Entonces, siendo hoy la última sesión, creo que lo más importante, porque lo que vamos a tratar hoy día son ciertas conclusiones finales sobre cómo evaluar a un operador logístico, es dudas que tengan respecto a la gestión. Entonces, como les decía, me gustaría que podamos hacer la clase lo más interactiva posible con ustedes. Para la evaluación de un operador logístico, nosotros hemos visto una serie de herramientas y vamos a tener que utilizar todas ellas de manera en que podamos saber qué es lo que está pasando en la gestión. Tenemos que tener los estándares que vamos a crear, cuáles son los resultados que queremos tener, cuáles son los niveles a los cuales queremos llegar, y es realmente planificar, realizar, verificar, actuar y reciclar en un proceso de mejora continua. Esto lo vamos a trabajar a través de los indicadores que nos van a permitir mantener una evaluación constante de la gestión del operador logístico. La idea es que durante la operación nosotros podamos ir tomando datos, tomando información que nos permita mejorar la gestión y además poder saber si debemos pensar en que el operador logístico que estamos usando es el que se adecua a nuestras necesidades o que debemos reevaluar la decisión tomada. Cuando vimos el tema del contrato, hablamos de un periodo de prueba de unos 3 meses o 6 meses que se pueden poner en el contrato. Pero esto nos lleva a que pasado ese tiempo, porque el contrato lo tiene el operador logístico y sabe que durante ese tiempo está en un periodo de prueba, y todo el mundo cuando está en un periodo de prueba se trata de portar lo más bonito posible. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces tenemos que saber cómo actuar posteriormente a ese periodo de prueba en la toma de decisiones sobre la gestión del operador. Los KPIs en el manejo logístico son la manera como vamos a medir el éxito en la cadena de suministros. Estos KPIs que vamos a usar en nuestra gestión logística son claves para que podamos medir la evolución de la empresa
y podamos ejecutar acciones de mejora continua. Esta serie de datos, de ratios y porcentajes constituyen una base sobre la que podemos asentar las decisiones que vamos a tomar para lograr unos resultados de alto nivel. Entonces, ya hemos visto una sesión de KPIs y hoy día vamos a ver cómo vamos evaluando en el tiempo con estos KPIs el comportamiento del operador. Muchas veces podemos lograr, y esto es interesante porque acá ya entramos en temas estadísticos, crear las curvas de cada uno de los indicadores. Y entonces nosotros sabremos cómo se vienen comportando en el tiempo, o sea, un indicador cómo se comportaba cuando la empresa tenía el control de la gestión logística y cómo se va comportando con el operador. Y podemos ir viendo si va mejorando, si se mantiene o si empeora. Tengan en cuenta de que en estos temas la evaluación no es necesariamente una observación instantánea. Con esto, ¿qué les quiero decir? Yo puedo tomar un KPI y resulta que en un mes hubo una caída notoria y no es el momento de repente exacto para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque esa caída puede ser eventual y puede evolucionar en el tiempo y mejorar. O sea, por una caída de un mes, por una falla en la gestión en un mes determinado, no necesariamente tenemos que declarar la operación como una operación no procedente. Entonces, son cosas con las que tenemos que tener cuidado. Lo que sí es importante es estar atento en esto, porque si un indicador empieza un decrecimiento constante, ojo que ahí sí hay que tomar decisiones. La logística representa una parte importante del costo que va asociado a la fabricación o a la comercialización de los artículos. Es por eso que los procesos relacionados con aprovisionamiento, almacenaje, transporte o distribución altamente analizados, son evaluados para poder evitar situaciones onerosas a la empresa. Existen, como hemos visto, una serie de KPIs o de indicadores que permiten evaluar la cadena de suministros y tomar decisiones cuando la cadena ya está operando. Nosotros en una cadena, y acá podemos ver completamente el tema, tenemos una parte de abastecimiento que puede ser manejada por operadores logísticos. Es más, hay algo que si ustedes se dan cuenta, puede suceder. O sea, yo puedo sentarme en mi casa, invertir el capital y hacer todo tercerizado. Porque hasta puedo tercerizar la producción. Pero dejemos eso aparte. El abastecimiento, la mercadería puede llegar a través de operadores logísticos, entra a nuestra planta, es transformado, se
transporta a los almacenes del operador logístico, donde se hace la preparación de los pedidos, las recepciones, las expediciones, salidas a despacho. Este almacén tiene que tener una capacidad y una adecuada gestión de stock, todo el transporte para la entrega. El ciclo logístico completo, manejado por operadores logísticos, donde teóricamente lo único que no maneja el operador logístico es la planta. ¿Ok? Todo eso se puede hacer, pero todo eso tiene que ser controlado. Entonces, ¿qué significan estos indicadores o KPIs logísticos? Son como lo hemos conversado, son números que nos muestran el rendimiento del proceso eh, y que nosotros los comparamos con un punto determinado en la historia de la empresa. Puede ser qué pasaba antes que contratemos un operador logístico o podemos tomar una empresa similar a la nuestra, que sea competidora nuestra como referencia, y entramos a un proceso de benchmarking logístico. Y entonces podemos analizar evoluciones positivas o negativas para actuar en consecuencia. Ojo, la evaluación posterior a la contratación del operador logístico no necesariamente está asociada a cambiar al operador. Muchas veces está asociada trabajar con el operador para mejorar los procesos que se están dando. A veces, un operador logístico con muy buena opción de performance empieza a trabajar con nosotros y de alguna manera tiene un problema, y este problema se debe a que, por decir, es trabajando con una empresa como la nuestra y hay detalles que no conoce de nuestro proceso. Entonces hay que tener cuidado. Eh, Podemos medir con indicadores recepción de mercaderías, almacenaje, preparación de pedidos, gestión de inventarios, la misma expedición, las entregas, el transporte, la gestión de devoluciones, o sea, la logística inversa. O sea, son muchísimas cosas que podemos medir. La idea de usar estos indicadores durante la gestión del operador logístico es optimizar la productividad, mejorarla, lograr una reducción de costos y mantener o incrementar la calidad del servicio. O sea, yo no voy a contratar un operador logístico para que mi servicio baje y para que mis costos suban. Si estoy haciendo eso es que me he vuelto loco. Entonces, yo tengo que tener un operador logístico que me permita incrementar la calidad del servicio, ser más productivo y reducir costos. ¿Ok? Esa es la idea. Si no, lo sigo haciendo yo. O sea, no entro en discusiones. Pero en el momento en que yo he evaluado al operador, quiere decir de que esto ya estaba en el proceso de análisis. Eh, ¿Qué son los indicadores y frente a los objetivos? De alguna manera con eso vamos a medir nuestro desempeño. Un indicador solo, y lo hemos repetido, realmente no sirve para nada. Si yo digo 16 kilómetros por hora, ustedes van a decir, bueno, dijo una velocidad, ¿qué significa esa velocidad?
Ok, pero si yo les digo, nuestros camiones mantienen una media durante el proceso de reparto de 16 kilómetros por hora, ya se convirtió en un indicador. ¿Por qué? Porque me está diciendo que entre que el camión sale en la mañana y recorre todo el día hasta que regresa a la empresa, eh, ha recorrido un número de kilómetros determinado y ese número de kilómetros entre el tiempo de gestión del vehículo eh, nos da un promedio de velocidad. Ahora, si yo le digo que el vehículo se ha desplazado a 16 kilómetros por hora y el promedio de velocidad de un vehículo de reparto en la ciudad de Lima es 10 kilómetros por hora, entonces puedo hacer un comparativo y estoy sobre el promedio de la ciudad. Entonces, ahí un poco nos damos cuenta cómo puedo evaluar al operador. Mi operador logra un promedio superior al de la ciudad en la cual se desempeña. Otra cosa es en los almacenes. También podemos hacer medición. En la expedición de mercancías, yo siempre les he dicho, el pedido ha salido completo, ha sido entregado completo, eso es un tema de calidad. ¿Cuántos pedidos salen por hora? Eso es producto operarios. O sea, se dan cuenta que vamos mirando una serie de factores en el tema y vamos mirando el operador logístico en las diversas áreas de desempeño en las que se encuentra involucrado. Esto nos va a llevar a que podamos ir evaluando si la gestión mejora. Eh, Podemos tener grandes mejoras en un rubro y problemas en otro. Eso también hay que evaluarlo. O sea, no todo tiene que ser malo, ¿ok? Entonces, podemos tener cosas muy buenas y por ahí encontramos problemas y los vamos a solucionar. Eh, los indicadores en logística se pueden definir por áreas en diversas áreas. Y a continuación, en las próximas láminas, vamos a ver algunos ejemplos. Pero estos indicadores, como les dije, buscan aumentar la competitividad, o sea, nos permiten evaluar y lograr aumentar la competitividad de la empresa, disminuir los gastos, minimizar errores. Vamos a mejorar el rendimiento, aumentar los niveles de calidad y incrementar la productividad. Ahora, vamos a primero hablar del tema de el transporte. En el transporte, los indicadores nos facilitan el análisis del impacto logístico que tiene el movimiento de mercaderías en cada parte de la cadena de suministro. Dentro de esto, para nosotros es de importancia sumamente especial el control de la entrega final, lo que se llama la última milla o el último kilómetro. Esto debido a que al
la complejidad que tiene y al mayor costo que genera. ¿Por qué? Porque es el momento del contacto con el cliente. ¿Ok? Entonces yo puedo ser muy eficiente en todo y soy malo en el contacto con el cliente. Entonces el operador logístico no está caminando correctamente. Entonces, ejemplos de indicadores que podemos usar para evaluar qué está pasando con nuestro operador logístico en, en su gestión diaria, podemos tomar el proceso de transporte y vamos a tomar uno que es el costo del transporte sobre las ventas. Eh, Esto lo que muestra es la proporción de costo que genera el transporte respecto a las ventas conseguidas. Entonces, costo de transporte sobre las ventas es igual costo total del transporte entre ventas. Muy simple, a fin de mes yo pagué una cantidad de dinero por o al fin de semana o al fin del día, una cantidad de dinero por el transporte y el reparto, y esa cantidad de dinero sirvió para transportar o repartir un valor en ventas determinado. Entonces, yo puedo estandarizar que el 5% de mis ventas paga el transporte. Estoy diciendo un número al azar. En cada empresa ese número puede variar dependiendo de, como dije, eh, existen casos en que yo transporto productos muy livianos de muy alto volumen o productos muy pesados de muy bajo volumen, entonces eso hace que este indicador se mueva. Un siguiente indicador de transporte es entregas a tiempo. Y acá lo que vamos a medir es la agilidad del transporte en la última milla, o sea, al final, en forma de porcentaje. Y entonces, entregas a tiempo es el número de entregas que se cumplieron en el tiempo adecuado entre el número total de entregas realizadas. Esto multiplicado por 100 para dárnoslos en porcentaje. Y ya tenemos el siguiente indicador de transporte. De ahí vamos a tener el nivel de utilización de la flota. Determina la capacidad de transporte ocupada en relación a la capacidad total, ya sea en volumen, o en metros cúbicos, o en peso, en kilogramos. Entonces, la utilización de transporte es igual a la capacidad real utilizada en kilogramos o en metros cúbicos entre la capacidad total disponible en kilogramos o en metros cúbicos. Listo. Este número nos va a dar qué es lo que estamos usando. Realmente acá lo que vamos a determinar es si estamos usando el 100% de la capacidad que tenemos o de repente puede ser que estoy usando el 20% de la capacidad, lo cual quiere decir de que estoy elevando mis costos de una manera espectacular y eso habría que tratarlo contra el operador logístico. Entonces nos damos cuenta de que existen ya diversas cosas que vamos midiendo a nivel de transporte. Ahora, pasamos al tema de almacenamiento. Acá lo que vamos a medir es lo que pasa dentro de los almacenes. Y acá vamos a ver también igual unos 2 o 3 como ejemplo de cómo podemos medir
el uso del almacén o el costo del almacén que estamos arrendando. Y entonces, por ejemplo, podemos hablar del costo unitario de almacenamiento. ¿Ya? Y esto analiza el costo de almacenamiento con el número de referencias o de ítems que se almacenan en un periodo completo. Entonces, el costo unitario de almacenamiento va a ser igual al costo total de almacenamiento entre la capacidad nominal por índice de ocupación. ¿Qué quiero decir acá? Es la capacidad nominal por código de almacenamiento. De ahí tengo el tiempo de ciclo de orden interno. Es el tiempo que se tarda en completarse desde que llega la orden al almacén hasta que sale al camión de reparto, o sea, hasta que se pone en el muelle de carga para entrar al camión. Y entonces, este tiempo de ciclo de orden de internamiento, de orden interno, es fecha de entrada de pedido menos fecha de expedición de pedido. Esto puede llegar a analizarse dependiendo del tipo de pedidos, porque fecha de entrada de pedido entre fecha de expedición me va a dar días, pero yo puedo llevar esto a horas, fecha de entrada del pedido con la hora de entrada, fecha de expedición con la hora de expedición. ¿Por qué? Porque existen casos en que el pedido llega hoy en la mañana y sale hoy en la tarde. Entonces, ahí son horas. Entonces, hay que ver cuál es la unidad de medida que nos conviene de acuerdo a las características de nuestra operación. Yo prefiero decir, y la verdad yo prefiero trabajar con horas. ¿Por qué? Porque yo puedo decir un pedido que se demoró 8 horas, un pedido que se demoró 7 horas, así como puedo decir un pedido que se demoró 24, se demoró 48, 72, 96 horas, y ya voy sabiendo que fueron 1, 2, 3, 4 días, pero también sé que hubieron pedidos que se demoraron 3 horas o 2 horas. De ahí tengo la tasa de entrega completa y a tiempo. Y esto mide el número de órdenes de pedido ya preparadas para ser recogidas. La tasa de entrega completa y a tiempo es igual número de pedidos completos a tiempo entre el número total de pedidos. Esto multiplicado por 100. Y me va a dar un porcentaje. Y voy a saber que el 60, 70, 80, realmente en estos porcentajes cualquier cosa debajo de 98, 97% ya es malo. Porque son índices que nos permiten evaluar la calidad del servicio que estamos dando. Ahora, hemos visto transporte, hemos visto almacenamiento, pero también necesito analizar mis inventarios. Cómo se mueven los estocos a lo largo de la cadena de suministros. Son importantes para todas las áreas de logística y nos permite saber momentos de reaprovisionamiento, de repedido, los costos y las necesidades del departamento comercial. Por ejemplo, tenemos rotación de existencias. Y esto nos muestra el número de veces que se renueva nuestro inventario en el tiempo.
y esto va a ser un tiempo que nosotros vamos a determinar. Puede ser anual, puede ser mensual, puede ser semanal. Normalmente esto se trata en semanas, es la costumbre un poco. Y entonces la tasa de rotación es igual al valor de las unidades vendidas entre el valor promedio de las existencias. Y eso nos va a dar la rotación. De ahí tenemos la rotura de stock. Y esto lo que nos dice es el número de veces que la empresa no ha podido satisfacer la demanda por encontrarse sin existencia. Y entonces el índice de rotura de stocks es pedidos no satisfechos entre pedidos totales. Lo multiplicamos por 100 y es un porcentaje. Ahora, este mismo indicador yo lo puedo convertir de una manera más ácida si yo pongo pedidos no satisfechos al 100% entre pedidos totales y multiplico esto por 100. Visto de esta manera, eh, y es aún más ácido, más duro, eh, más, eh, más agresivo, digamos, en el control, pero nos permite tener mayor, un índice mayor de, digamos, control, repite, así sea reiterativa la palabra, sobre lo que estamos haciendo. También puedo tener la contracción del inventario. ¿Y qué es la contracción del inventario? La contracción del inventario es un porcentaje que refleja la relación entre el inventario que teóricamente hay y el inventario físico que hay en realidad. Entonces, contracción de stock es stock que debería haber menos stock que hay realmente entre stock que debería haber. Y eso nos va a dar un índice. Puede ser 0,9, puede ser 1. Si es 1, quiere decir que la cosa está perfecta. Perdón, si es 0. Si es 0, la cosa es perfecta. Si va subiendo, la cosa se va complicando. ¿Por qué? Porque el stock que debería haber, digamos 100, y si hay realmente 100 va a ser 0. 0 entre cualquier cosa es 0. Entonces, si es 0, estamos ideal. Lo que debería haber y lo que hay es exactamente igual. Si empieza a subir, nos empieza a dar un problema, porque cuanto mayor sea, quiere decir de que hay menos stock realmente del que debería haber. ¿Ok? Ahora, todos estos indicadores se aplican a la gestión logística para permitir evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso de esta operación. Y lo que debemos cumplir son, deben estar relacionadas con la misión, la visión, la estrategia corporativa y factores de competitividad de la organización. ¿Ok? No debemos medir cosas que se salgan de este tipo de análisis. Debemos tener
un método adecuado para conseguir los resultados y no debemos enfocarnos en en el momento de la generación en los resultados mismos. Ya posteriormente esos resultados deben ser analizados. ¿Ok? Cuando yo estoy haciendo el cálculo, que el cálculo esté bien hecho. Si no, el indicador después, cuando va a ser analizado, no va a dar resultados coherentes. Deben ser significativos y estar enfocadas a la acción, de forma en que los trabajos puedan mejorar y el resultado de los indicadores mediante su trabajo. O sea, si yo tengo un indicador, el indicador me lleva a trabajar con mi operador logístico para que éste mejore la gestión. Y este indicador, cuando la gestión mejora, mejora en su resultado. ¿Ok? Otra cosa que es importante, deben ser coherentes y comparables. O sea, dentro de lo posible deben ser estándar para permitir evaluaciones comparativas. O sea, benchmarking entre diversas organizaciones que se dediquen a procesos similares. Y para cerrar, los indicadores que se pongan en marcha, la forma como vamos a evaluar a la empresa, debe tener objetivos claros y se debe contemplar lo siguiente. Vamos a evaluar la gestión, si nos sirve o no nos sirve. Vamos a diagnosticar la situación. Vamos a informar a nuestros ejecutivos lo que está pasando para que puedan analizar correctamente. Vamos a motivar a nuestro personal en su evolución y vamos a lograr una mejora de manera continua. ¿Ok? Lo que vimos en la primera lámina, que era el círculo que caminaba hacia la mejora continua, la idea es la mejora continua. Justo estamos entrando a la ronda de preguntas y me llega una pregunta. Una empresa de comida, ¿qué indicadores debería tener más presentes? Bueno, una empresa de comida puede tener los indicadores logísticos clásicos sobre la rotación y demás, pero ojo, una empresa de comida también enfrenta algo que no hemos tocado acá, y es que ellos deben controlar mucho el tema de la fecha de caducidad de sus productos. Entonces, dentro de sus indicadores y estos indicadores de rotación de inventario, deben indicar cómo se mueve el inventario en relación a las fechas de vencimiento. Deberíamos medir si es que hay productos que se desechan, caducidad. Entonces, eso también tenemos que controlarlo. Ahora, debemos tener un control de la rotación de inventarios contra el control de tiempo de vida útil de un producto. Si un producto rota de manera semanal y su tiempo de vida útil es de 2 semanas, nosotros debemos reponer de manera en que nuestro stock nunca sobrepase las 2 semanas de almacenamiento. Entonces, eso es parte de lo que
ustedes deben tener en cuenta. O sea, en el tema alimenticio hay que adicionarle a todos los indicadores que estamos hablando el tema de los vencimientos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los productos tienen vida limitada. A pesar de que existen condiciones extremas en que pueden durar muchísimo tiempo, o sea, si yo almaceno debajo de 25 grados centígrados, creo que es, o sea, menos 25, puedo tener un producto por hasta 1 o 2 años, pero el tema es, en el rubro alimenticio no es recomendable sobreestoquearse, no es recomendable. ¿Por qué? Porque el producto vence, o sea, tú te sobreestoqueas de algo y resulta de que al final lo vas a botar porque se te malogró. Yo les cuento un caso, y esto fue de hace bastantes años atrás. Una cadena de supermercados trajo pavos americanos para una campaña navideña y trajo una cantidad de pavos pensando en hacer el gol de su vida en ventas y resulta que no los vendieron y los tuvieron que congelar a temperaturas bajísimas y creo que se demoraron como 2 o 3 navidades en vender esos pavos. ¿Ya? Pero el costo de almacenamiento de esos pavos a esa temperatura es bastante alto. ¿Ok? ¿Se puede usar el Balance Scorecard para análisis de la gestión logística? Sí, sí se puede. O sea, todos los elementos que querramos usar valen ser usados. Yo les estoy planteando elementos que son de fácil aplicación y son simples, pero si ustedes quieren aplicar otros, pueden, no tengo ningún problema. Y no es que yo lo tenga, o sea, nadie lo va a tener, simplemente hay que mirar y usarlo de manera adecuada. Eh, Ahora, analizando esto de los sobrestocks, en ningún negocio es conveniente sobreestoquear. ¿Por qué? Porque cuando yo sobreestoqueo, o sea, cuando yo compro de más, lo más probable es que esté haciendo una inversión de capital de trabajo y ese capital de trabajo tiene un costo financiero, a no ser que yo sea una empresa excesivamente líquida, que tenga mucha liquidez, la plata yo la tengo que conseguir y financiar y el financiero es caro. Entonces, si yo hago sobre stocks, eh, se dan casos muy, muy extremos. Una vez un distribuidor me llamó y me dijo, Oscar, ¿sabes qué? Eh, las facturas que tenemos con vencimiento a 15 días te las voy a pagar a 30 días porque necesito liquidez y no la iba a sacar del banco, sino justamente la iba a sacar de sus proveedores, porque una gran empresa estaba con problemas de liquidez serios y le había ofrecido un remate de mercadería, por si acaso estoy hablando de uno de los distribuidores más grandes del Perú, le había ofrecido un remate de mercadería que además era no perecible, o sea, la podía guardar el tiempo que quisiera a, vamos, la mitad del precio que siempre se la vendía. Y entonces él la iba a seguir vendiendo al mismo precio, pero lo que tenía que comprar en ese momento eran varios millones de soles de mercadería para solucionarle el problema a esta empresa que estaba quemando stocks para, bueno, para generar liquidez. Justo el caso que les acabo de contar es algo de ese tipo, un sobrestock rematando.
Eh, yo soy enemigo de los remates. Yo soy enemigo de los remates porque malogro el precio del producto. Lo que sí soy maniático es de el planeamiento, o sea, cuidarme del sobrestock. Ahora, lo que puede pasar es que enfrentemos situaciones de mercado sumamente complicadas que hagan que los stocks que nosotros tenemos disponibles en el momento, por una variación violenta de la demanda, caigan. Y entonces lo que no era un sobrestock se convierte en sobrestock. O sea, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy con artículos que no son de primera necesidad en este momento de pandemia? Mucha gente ha perdido el trabajo, mucha gente ha reducido sus ingresos porque las empresas han llegado al acuerdo con su personal de pagarles menos porque las ventas no están siendo adecuadas, y la gente no tiene liquidez nada más que para lo que es primera necesidad. Y esto lleva a que en muchos productos se hayan generado sobrestocks. ¿Ok? Voy a poner ejemplos hasta cierto punto. El mercado automotriz, la venta del mercado automotriz ha caído. O sea, hoy día hay stocks de autos en Lima eh, que no deberían estar, que ya se deberían haber vendido. Eh, y podemos analizar, por ejemplo, el mercado inmobiliario. Muchos proyectos inmobiliarios están aguantados. ¿Por qué? Porque no se está vendiendo lo que se espera. Ok. Productos suntuarios, decorativos, joyería, muebles, ese tipo de cosas eh, deben estar con problemas. Y entonces ahí sí hay un trato de descuentos. Yo les cuento que en los últimos meses he recibido a mi correo ofertas de electrodomésticos, de cadenas que nunca me habían mandado ofertas. ¿Por qué? Porque la gente no está comprando. O sea, una persona que su ingreso se ha reducido va a dedicarlo a comida, vivienda, educación, y no va a comprar otro tipo de cosas. Entonces, esos rubros sí se han convertido en sobrestocks. Eh, Hay productos, y eso también ténganlo en cuenta, que nacen con la idea de ser rematados. Si ustedes revisan la operación de los retails, eh, Ripley, Falabella o Ashley, ellos colocan una cantidad de ropa al inicio de temporada y llegado un momento, todo lo que no se vendió a un precio determinado lo rematan a un precio que muchas veces se puede estar acercando al costo. Pero es un sistema de ventas, o sea, con lo que vendieron en el momento en que lo vendieron al precio real, tuvieron las utilidades que debían tener, y con el otro stock que rematan al final de temporada o a mitad de temporada, lo único que están haciendo es no están perdiendo, y lo manejan así. Pero si ustedes tienen un producto estable, o sea, por ejemplo, imagínense que Coca-Cola hace ofertas de precio en determinados periodos de tiempo para incrementar sus ventas. Entonces ya después nosotros no tenemos una noción clara del valor del producto, y el distribuidor, el mayorista y demás tampoco.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos productos mantienen un precio relativamente estable. Y no andan haciendo remates. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del remate. Lo que yo les digo es, cuídense en no tener sobrestocks. Si yo mido mis stocks constantemente, nunca voy a llegar a un sobrestock. Una vez, hace muchos años, mi primera gran experiencia logística, yo tenía poco tiempo de haber terminado la universidad y tuve que manejar la logística de una transnacional bastante grande, y fue una cosa de emergencia porque resulta de que habían tenido un problema con el personal que había manejado los inventarios y la logística y lo habían retirado de la empresa, y la gente que entramos fuimos un grupo joven que antes de cumplir los 28 años ya éramos la plana gerencial de la empresa. Entonces, tuvimos que entrar a una empresa que tenía sobre stocks, pero sobre stocks de una manera monstruosa, que en muchos casos lo único que nos quedó fue destruir stocks. El retail necesita tener un sobrestock debido a que parte de ese stock lo tienen en sus mostradores. El retail realmente lo que vende lo tiene en el mostrador. Ya, el sobrestock lo tiene en el almacén, pero tú vas y entras a la tienda y hay, ¿cómo se llama? Los colgadores de camisas, por ejemplo, y tú vas a escoger camisas. Y básicamente voy al tema de textiles, porque el, en otros rubros, el stock lo maneja el proveedor. Ya, ¿como qué estrategias se usaron para romper sobrestocks? En el caso que yo les contaba de esta empresa donde me encontré stocks monstruosos, yo simplemente, y encima de productos muchas veces descontinuados, o de insumos para productos descontinuados. Lo que hicimos fue hacer un balance entre el costo-beneficio de mantenerlos en stock, hacer los formatos correspondientes, hacerlos aprobar por la casa matriz, y se destruyeron. Hubo otros en los cuales convertimos empaques de un producto a otro y envasamos productos en empaques que no les correspondían, pero con un proceso de redecoración y demás, y logramos utilizar estos empaques. Y en otros casos, y que fue más en materia prima, lo que hicimos fue un remate internacional entre filiales de la misma empresa. O sea, yo tenía insumos en el Perú para ciertas cosas y ofrecí a nivel mundial quién quería importar de Perú y que yo los vendía con un precio de descuento. En el fondo, para la corporación no era una pérdida. ¿Por qué? Porque estaba pasando un stock de Perú a otro lado. Pero en los resultados de Perú sí se reflejó como una pérdida, mientras que en otros países se reflejó como una utilidad. ¿Alguna otra consulta que tengan? Por si acaso, si ustedes figari@hotmail.com, tienen eh,
tienen mi WhatsApp, que lo pueden usar en cualquier momento y estoy a su disposición para poder solucionarles cualquier duda. Cualquier duda que tengan, a pesar de que el curso termina y demás, en cualquier momento guarden esta información de mi contacto y me la pueden hacer. Yo gustoso en cualquier momento. No tengo ningún problema. O sea, yo tengo alumnos míos que ya han sacado su título, porque una de las cosas que yo hago, soy asesor de tesis en algunos institutos y universidades, y que después de mucho tiempo me escriben y me preguntan: profesor, estoy por poner este negocio y quiero hacer esto, ¿qué opina usted? Eh, ¿Por qué algunas empresas prefieren votar, en el caso de alimentos, votarlo a rematarlo cuando está cerca al vencimiento? Justamente por lo que les decía, un tema de que no quieren malograr el precio de mercado. Simplemente ellos prefieren eh, eliminarlo antes del vencimiento, eh, y mantener el precio para que lo que están produciendo siga vendiéndose en el precio adecuado. O por ahí buscan un canal especial en el cual, o sea, a mí me ha pasado alguna vez llegar a un supermayorista y encontrarme una oferta en cierta gaseosa en particular, que tenía un precio que notablemente la atención. Y yo justamente usaba esa gaseosa para hacer una oferta. Pero cuando fui a verificar, tenía menos de 30 días de vigencia hasta el vencimiento. O sea, no podía comprarla, porque si yo hacía la oferta cuando yo la repartía a mis distribuidores o mayoristas, el producto se iba a vencer antes de que ellos lo hubieran vendido o distribuido. Entonces, ese es un caso especial. ¿No sería mejor donarlo? En algunos casos sí, en otros casos lo que pasa es que vivimos en un país donde muchas veces las empresas dudan de la honorabilidad de los receptores. Entonces, el temor a la donación está en que, ok, yo te dono un producto y tú lo rematas. Ya, es un tema de temor, ok, entonces prefieren destruirlo. Ahora, existen otras empresas que por política destruyen, política mundial. O sea, por política ellos no regalan sus productos, simplemente destruyen. Yo les comento, en el caso de la industria automotriz, por ejemplo, si por tema de garantía le cambian el motor a un auto, el motor que sacan completo lo destruyen. No es que lo desmantelan y lo convierten en repuestos o en... No, simplemente producción. Y tú vas a decir: oye, un motor que tiene 1500 kilómetros de recorrido, o sea, está nuevecito. O sea, todas sus piezas están nuevecitas. Ok, se destruyen. Y es así, yo lo he visto. Daba pena. Pero yo he visto meter piezas en perfecto estado casi de vehículos a una poza, la cual se le echó ácido y después se tapó y se acabó.
Entonces, ese es un tema de política de empresa. Ujú. Bueno, ya son las 10 de la noche, ya nos hemos pasado, tenemos, ya debe haber alguna sesión a continuación nuestra que esté desesperado esperando para entrar. Les agradezco su presencia. Yo voy a seguir eh, a su disposición, como le digo, tanto en mi correo como en mi WhatsApp. Paralelamente, voy a dictar otros cursos que también pueden ahí entrar y hacer preguntas. Acá me hacen una pregunta: ¿y cómo llega a Perú ropa de saldo con etiqueta y cómo entra o somos? No, esa ropa, ojo, la ropa que entra es ropa nueva, ¿ya? Pueden ser excedentes de producción, que esa es otra cosa, y que vienen al Perú. Eh, Muchas veces, y esto sucede, productos que, o sea, en marcas reconocidas a nivel mundial tercerizan su producción. Acá en el Perú nosotros fabricamos para diversas marcas y eso nos llevan a tener stocks eh, de saldos de esas marcas para de la exportación que se hizo. Pero ¿qué sucede? Esas marcas están prohibido en el Perú y entonces la misma marca hace exportación allá de esos saldos para otras filiales. Bueno, ya me están pidiendo la sala, quedo a su disposición, como les digo, muchas gracias y hasta las otras sesiones en que me pueden visitar. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego.